Bueno, buenas tardes nuevamente, ¿no es cierto? Hoy día vamos a comenzar adelantándonos un poco al tema que eventualmente, teóricamente, íbamos a comenzar la próxima semana. Em, si no me equivoco, el lunes es feriado. Ah, sí. Así que mejor si avanzamos hoy día, y porque la próxima semana vamos a tener solamente una clase. Según veo yo acá. Sí. Bien, hasta ahora hemos tratado de, digamos, los temas mm, relacionados con distintos aspectos de la historia de la ciencia, aparte de la introducción, con temas que yo considero que son importantes que ustedes revisen eh, en una carrera como la que están haciendo, digamos. Uno era género, creo que es importante verlo de esta perspectiva, y el otro el tema de la tecnocracia, la experticia, que ya lo acabamos de ver en la clase anterior. Quedó solamente un tema dentro de eso, que las vacunas, que si tengo tiempo, si tenemos tiempo, lo vamos a ver al final de la clase, digamos. No quise incluirla porque preferí cambiarlo por otro tema que me pareció más relevante y que no lo tenía tan definido al momento de hacer el curso, que fue el tema este de la muerte y la experticia. Entonces, por eso lo cambiamos este texto. Pero bueno, si tenemos tiempo lo vamos a revisar. Entonces, hoy día la clase va a estar centrada en el tema de la ciencia como un fenómeno global. Vamos a discutir, ¿no es cierto?, algunos aspectos de esto. Y vamos a revisar algunos elementos, ¿no es cierto?, involucrados con tres aspectos relacionados con la ciencia como fenómeno global y que tienen que ver, evidentemente, con viajes de descubrimiento y viajes científicos desde el siglo XVIII. Uno es Alexander von Humboldt, que hace efectivamente un viaje en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, pero comienzo del XIX, ¿no es cierto? Ya el siglo XIX cuando publica. Otro, Charles Darwin, que probablemente ustedes lo conocen un poco más que Humboldt, ¿no es cierto? Que vamos a mirar un par de extractos de su viaje a Chile. Y el otro es una mujer que es Maria Graham, que por muchos no es considerada una científica porque no tiene, o sea, teóricamente no tendría estudios científicos como Darwin y Humboldt, pero si uno mira cómo era el periodo del tiempo que estamos hablando, ninguno de ellos tenía tanto más estudios que lo que tuvo ella. Así que esto un poco lo discutimos, el tema de ciencia y género, ¿cierto? Muchas veces estas mismas figuras femeninas, solamente por ser mujer, están como catalogadas en un lugar distinto de la ciencia. Entonces Maria Graham se la conoce más bien como viajera, pero podemos muy bien considerarla como una científica, y por eso yo la he incluido en este trabajo, para ser consecuente también con el curso. Si estuvimos viendo ciencia y género y solamente vemos hombres, digamos, significa que no hemos aprendido nada de la discusión sobre el tema, ¿no es cierto? Entonces eso creo que es bien relevante. No sé si hasta acá hay una pregunta. Ahora, esto te lo quiero mostrar porque tiene una relación también directa con la evaluación que viene, que es el análisis documental. Yo le he comentado, y ustedes han estado trabajando espero, con los ayudantes, ¿no es cierto?, sobre cómo encontrar un documento, pero el mejor indicio para que usted encuentre un documento son estos relatos de viajes. Entonces pueden basarse, ¿no es cierto?, en un relato de viaje de Charles Darwin, o Maria Graham, o de Alexander von Humboldt, u otro viajero. Entonces perfectamente ustedes podrían describir ese documento, que es un relato de viaje, ¿no es cierto? Y de ahí, ¿no es cierto?, tomar un extracto del documento y demostrar, ¿no es cierto?, qué es lo que podemos saber sobre las cuestiones del curso. Yo les voy a dar algunos ejemplos acá para que puedan seguirlo. Entonces, de esa manera podemos enfrentar mucho mejor y de forma más clara, más nítida, la evaluación, ¿no?, del análisis documental que está acá. No sé si alguno de los que están acá en la clase hoy día ya tiene alguna idea de qué documentos van a elegir. Yo no sé cuándo se entrega todo esto. ¿Está la fecha acá? Ah, el 22 de noviembre, sí. Falta todavía un tiempo, pero me imagino que estarán en millones de cosas que no lo han pensado, pero quizás si alguien lo pensó. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿de qué estaba hablando? Es que llegué un poco tarde y quedé como colgadísima con lo que estaba hablando.
Eso antes se notaba porque uno entraba por la sala y uno podía ver cuando la persona llegaba tarde. Miren, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Voy a tener que tomar un poco lo que dije antes. Estamos viendo en esta parte la ciencia como un fenómeno global y lo voy a adelantar, asumiendo que la próxima semana va a haber solamente una clase. Entonces vamos a ver la ciencia como un fenómeno global y por lo tanto vamos a mirar viajes científicos desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Esta es la parte más clásica de historia de la ciencia de todo el curso prácticamente. El resto está un poquito más mezclado. O sea, es parte de la historia también de la ciencia, pero esto es más, un poco ortodoxo. Esto es mucho más ortodoxo como se entiende la historia de la ciencia. Y vamos a mirar tres casos. Uno, Alexander von Humboldt, otro, Maria Graham, y otro, Charles Darwin. Entonces, lo que yo les decía, antes que tú llegaras probablemente, era, ¿no es cierto?, que era que vamos a, pueden ustedes tomar dentro del análisis documental uno de los textos que vamos a revisar ahora, ¿sí? y que voy a poner también en clase. ¿Sí? Entonces, ustedes perfectamente podrían tomar y describir un documento que es un relato de viaje, tomar un extracto del documento, ¿no es cierto?, y analizarlo para ver qué cosas del documento podemos saber respecto a las cuestiones del curso. ¿Sí? No había querido adelantarlo porque vamos a ver ahora el tema de la ciencia como un fenómeno global, por eso tal vez me demoré un poco en hacer esta observación. A eso se refiere. No sé si hay preguntas, o la misma compañera, si le quedó claro un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Sí, profe, gracias. Ok. Ya. Bien, tenemos acá puesto primero Darwin, Graham y Humboldt, pero eso yo creo que lo voy a ir al revés. Bueno, da lo mismo, ¿no? Porque en términos cronológicos, el primero Alexander von Humboldt. No solamente un tema cronológico, porque Darwin basa gran parte de su visión sobre el viaje americano, cuando pasa por América en realidad, del propio Alexander von Humboldt, que a su vez también encuentra muchos de estas nociones de viaje en Cristóbal Colón. O sea, hay una vinculación ahí textual entre Colón, Humboldt, Darwin, ¿no es cierto? Y podemos también irnos más atrás respecto a los relatos de viaje en Europa. Entonces voy a iniciar esta parte no por Darwin, sino más bien por Humboldt. Y después vamos a pasar a Darwin. ¿Ok? Bien, voy a compartir la pantalla entonces de la presentación. Y vamos a agrandar un poco. Bien, ok. Cuando pongo la pantalla muy grande así, ¿se la ven bien o prefieren más pequeña? Yo creo que se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. Sí, se ve mejor así. Se ve mejor pongámosla así, ¿no? En pantalla completa. Bien, vamos a ver algunos de los elementos que están involucrados en este viaje, que son digamos, del aspecto del relato mismo del viaje, del personaje, etc. Antes de comenzar con esto, ¿no es cierto? La idea de esta parte del curso es que ustedes puedan ver que la ciencia, antes de ser considerada como un asunto de laboratorio, como lo hemos visto también en estas clases, era principalmente pensada a partir del encuentro con la naturaleza fuera de Europa. Y estos viajeros, Humboldt, Darwin, Graham, son personas que vienen efectivamente desde Europa, ¿no? Por mucho tiempo se pensó, y todavía algunos lo sostienen, que ellos llevaron la ciencia al resto del mundo, que ellos descubrieron el mundo para la ciencia. Hoy sabemos que si bien ellos dejaron un registro de todos sus viajes y todas sus investigaciones científicas, el elemento local, el aspecto local, digamos, vinculado al lugar donde ellos estuvieron, va a ser fundamental para que ellos generen un conocimiento. O sea, es decir, no es un conocimiento que surja desde Europa, ¿no es cierto?, a partir de su viaje a América, ellos se llevan a Europa y después lo hagan, digamos, conocido universalmente desde sus escritos, sino más bien ellos son mediadores, de alguna manera, entre lo que es el conocimiento de Europa, pero también mucho conocimiento local, por en este caso americano. O sea, todo el conocimiento de las plantas, todo el conocimiento de la fauna, todo el conocimiento de la orografía, de la geografía, es un conocimiento local que estos viajeros de alguna manera incorporan, toman de eso, de América,
queda invisibilizado evidentemente todo ese conocimiento local, las personas que durante las culturas, digamos que durante muchos siglos lo desarrollaron, ¿no es cierto? Y pareciera que fuera solamente un conocimiento europeo. ¿Sí? Entonces, desde una mirada más contemporánea, ahora sabemos que estos viajeros son muy relevantes, por supuesto, ¿no es cierto? Pero también sabemos que son mediadores en una circulación de conocimiento, donde el conocimiento no pertenece realmente a Europa, en parte, digamos, sino que pertenece en gran parte a lugares fuera de Europa. Entonces, Europa misma se podría considerar como una mediación del conocimiento global, en la medida en que trae conocimiento de Asia, de China, ¿no es cierto? Sabemos muy bien de la India, está muy bien documentado, pero también de América. Ahora nos vamos a centrar más en el tema americano, porque más cercano, digamos, a nuestro país, pues somos parte de América y nuestra cultura también, evidentemente. Así que tal vez puede tener más sentido si lo miramos de ese punto de vista. Entonces, lo primero que yo dejaría sentado es que estos viajeros europeos no son simplemente descubridores del Nuevo Mundo y de la naturaleza, ¿no es cierto?, del Nuevo Mundo, sino que son mediadores, como dije, entre el conocimiento local, americano, ancestral, indígena, ¿no es cierto?, sobre plantas, sobre todo lo que he comentado, y la universalización de ese conocimiento a través de las publicaciones principalmente que hacen en Europa. Bueno, este viajero, Alexander von Humboldt, es un viajero prusiano, actualmente hoy día sería de Alemania, ¿no es cierto?, pero hizo gran parte de su carrera en Francia. La última parte de su vida la pasó en su tierra natal, ¿no es cierto?, en Berlín, pero gran parte, como dije, de su carrera la hizo en Francia, y una parte importante de su trabajo lo publicó en francés, que era el idioma de la ciencia en el siglo XVIII, probablemente en el siglo XIX. Tiene una historia bastante interesante respecto a su formación, Alexander von Humboldt, ¿no es cierto? Porque es un personaje que se forma en la aristocracia, digamos, de europea, por lo tanto manejan idiomas, manejan conocimientos muy, muy distintos, digamos, no están especializados. Y al propio Alexander von Humboldt miraba a la naturaleza, como lo vamos a ver acá, como una vinculación entre todos los elementos, ¿no es cierto?, y que no podía estudiarse desde un punto de vista unívoco. Es decir, para Alexander von Humboldt no tiene sentido estudiar la biología, la física, la química, a las poblaciones, la sociedad, por separado, sino que hay que tratar de encontrar los puntos en común. Es un método que hoy día llamaríamos un método holístico. Y es bien interesante cómo se ha reentendido Humboldt hoy día tras el cambio, digamos, inmerso en este proceso terrible, el cambio climático que estamos viviendo, porque ha dado también respuestas a cómo debiéramos entender hoy día mismo las disciplinas científicas, más allá de las disciplinas, para poder comprender los fenómenos que nos están generando tanto conflicto como el calentamiento global o la desaparición de ciertas especies, ¿no? Bien, entonces vamos a mirar un poquito esta figura de Humboldt. No tenemos tanto tiempo porque da para un curso solo, pero quiero comentarlo, digamos, porque es uno de los personajes más estudiados y más relevantes probablemente de los que conocemos del siglo XVIII como viajeros científicos. Bueno, él parte en 1799, ¿no es cierto?, a fines del siglo XVIII, hacia América, desde España, porque España era digamos, quien poseía los territorios coloniales en América, junto a Amélie Bonpland, que es digamos, su colega con el cual hace este viaje, ¿no es cierto?, y con el cual emprende las colecciones que van a reunir. La primera parte del viaje era a Cuba, ¿no es cierto?, pero, ¿no es cierto?, por razones de una epidemia, bueno, que no eran tan raras en esa época, ¿no es cierto?, entraron a Europa, perdón, a América primero por Venezuela, llegando el 16 de julio de 1799. En Venezuela, que es uno de los primeros lugares que describe Humboldt y Bonpland, se dedicaron a explorar gran parte de su territorio y lo describen de esta forma. Ya, ok. Aquí paremos un poquito. Vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque yo le he estado... a ver, un momento. Yo le he estado diciendo que podrían hacer el análisis documental
y voy a poner un ejemplo respecto de los relatos de viajes, como Alexander von Humboldt, ¿no? Se lo quiero mostrar y por eso voy a, digamos, hacer esto. Acá ustedes tienen, por ejemplo, la descripción del documento. Ustedes podrían describir que un relato de viaje escrito para Alexander von Humboldt en tal fecha y un poco describir quién es el personaje. Y acá, donde están las cuestiones que podemos saber del análisis del documento, podemos ver lo que estamos mirando ahora. Voy a poner volver al relato de viaje para que lo tomen como ejemplo también de lo que podrían ustedes, digamos, trabajar. Bien. Espero que estén viendo la PPT. Según mi sistema me dice que sí. Bueno, una parte importante de lo que sabemos voy a poner en pantalla completa. Una parte importante de lo que sabemos del relato de viaje, por supuesto, son los propios relatos que dejaron como registro de la travesía, pero también las cartas. Humboldt escribió miles de cartas y la mayor parte de esas cartas están en Berlín, en el archivo de la biblioteca, se llama así, Biblioteca Estatal de Berlín. Yo mismo he trabajado en esos archivos, así que he estudiado también estas cartas directamente. Y ahí hay contacto con cientos de colegas con los cuales él tenía, ¿no es cierto?, vinculaciones científicas. Bueno, en una de estas cartas podemos mirar, y este podría ser un documento súper bueno para el trabajo que tienen que hacer, ¿no es cierto?, para noviembre. Dicen, más de 6.000 plantas desecadas, 600 descripciones exactas de especies muy curiosas o nuevas, insectos, muchas conchas, medidas barométricas y trigonométricas de la alta cadena de montañas, descripciones geológicas, operaciones astronómicas de vasta extensión, experimentos sobre la inclinación magnética, sobre la longitud del péndulo, sobre la temperatura, elasticidad, transparencia, humedad, carga eléctrica y cantidad de oxígeno de la atmósfera y, en fin, unos 50 dibujos sobre la anatomía de vegetales y conchas. Tal es el fruto de nuestros trabajos en la provincia de Cumaná. ¿Qué podríamos saber mirando esta carta de la actividad científica de Bonpland y Humboldt? ¿Qué me dirían ustedes? Como para aprovechemos hacer un ejercicio que les va a ayudar para hacer ese trabajo. No sé si a alguien se le ocurre, lo puede poner por el chat también. La pregunta es ¿qué conclusión sacarían ustedes respecto de las actividades científicas que hacía Humboldt y Bonpland en América mirando esas citas, leyendo esas citas? ¿Qué podrían concluir de ahí? Que nos ayude a entender el curso, digamos, de Historia de la Ciencia. ¿Relacionaban biología con matemática? Ya, uno que no son especializados, o sea, no son solo matemáticos, sino que también hacen estudios biológicos. ¿Solamente biológicos? ¿Qué otro tipo de estudios hacen que aparecen ahí, ¿no es cierto?, en esta carta? Astronómico. Ya, astronómicos. O sea, tenemos astronómicos, biológicos, ¿no es cierto? Sociológico igual, porque cuando dice especie muy curiosa, depende de la definición de lo que es curioso. Claro, eventualmente uno podría pensarlo. Ups, me cambié de página. Momenten. Ya. Sí, podría pensarlo de esta manera, ¿sí? Pero también carga eléctrica, cantidad de oxígeno de la atmósfera, ¿no es cierto? Es como estudio, bueno, podríamos hablar que estudio entre física y química también, ¿no? Pero podríamos hablar de estudios de la atmósfera. O sea, ahí tenemos varios elementos. Están las plantas, ¿no es cierto? No sé, que a alguien se le ocurre algo más, ya me puse a hablar yo. Ya estamos haciendo el ejercicio que nos va a permitir, ¿no es cierto?, también construir ese trabajo que tienen que entregar del análisis documental. Ese es el objetivo, digamos, de la clase hoy día, que vayamos haciendo las dos cosas. También mirando lo que estamos revisando en la clase, pero además ayudándoles a enfrentar este tema de la segunda evaluación. Que por algunos mails me he dado cuenta que está un poco complicado tal vez para captar cómo se puede hacer, ¿no? Bien, entonces tenemos plantas, tenemos medidas barométricas y trigonométricas de la alta cadena de montaña. Se está midiendo la orografía del lugar. O sea, eso sería hoy día, no sé, geografía. O descripciones geológicas, geología. Operación astronómica, evidentemente
astronomía, ¿no es cierto? Experimentos sobre la declinación e inclinación magnética, ¿no es cierto? Podríamos mostrar también eso, eventualmente podría ser, en cierto sentido, astronomía, ¿no es cierto? Pero también la temperatura, ¿no es cierto? Elasticidad, transparencia, humedad. Es decir, ciencias de la atmósfera, la carga eléctrica, cantidad de oxígeno. Y también anatomía de vegetales y conchas. Es decir, ahí no está todo lo que él hizo, pero ya solamente con esa cita ustedes podrían concluir, primero, que en el periodo de Humboldt y Bonpland no hay una disciplina única. ¿Qué podríamos decir? Si Humboldt era biólogo, era físico, era químico, era geólogo, junto con Bonpland, o era una mezcla de todas esas disciplinas. Entonces ahí uno podría concluir, ¿no es cierto?, que no hay una disciplina específica, como hoy día llamaríamos, ¿no es cierto?, las que conocemos, y lo que ustedes estudian también en la Facultad de Ciencias, sino más bien hay un conjunto de elementos que se ponen en discusión, en investigación para entender un lugar. Eso vamos a dar más ejemplos a ver si esto les puede ayudar. Bien, en el año ya 1800, ¿no es cierto?, Bonpland y Humboldt van de Venezuela, ¿no es cierto?, a la isla de Cuba, donde estuvieron aproximadamente 2 meses. En ese lugar, ¿no es cierto?, realizan observaciones describiendo una gradiente altitudinal en la asociación vegetal al recorrer la cordillera central de los Andes colombianos. Eso, ¿no? Claro, que iniciaba en las zonas de clima tropical y finalizaba en las zonas nevadas. Eso es posterior a Cuba, sí, no me equivoqué. Después, ¿no es cierto?, van nuevamente al continente y hacen, ¿no es cierto?, estudios principalmente geológicos. El viaje a Ecuador es uno de los más conocidos, donde hace una expedición al Cerro Chimborazo, que en esa época se consideraba que era la altura más grande que existía, ¿no es cierto?, registrada en el momento, con 6.268 metros de altura. Hoy sabemos que no es la más grande, ¿no es cierto?, y el Everest sobre 8.000 es más alta, pero en ese momento era la más alta para la época, ¿cierto? Entonces acá tenemos 2 elementos. Uno, ¿no es cierto?, ir a lugares que son relevantes para entender cómo se puede estudiar América. Una es Cuba, y vamos, no lo voy a ver acá, pero una parte importante de los trabajos sobre Cuba fueron respecto al sistema político, cómo funcionaba el sistema colonial en Cuba, que hoy día diríamos que no tiene que ver con la ciencia, pero para Humboldt y Bonpland era parte de un mismo sistema. Una de las observaciones más importantes, ¿no es cierto?, es cómo se puede entender la gradiente altitudinal en la asociación vegetal al recorrer una cordillera, ¿cierto?, de los Andes centrales. Esto significa que se relaciona la altitud con el tipo de vegetación. Eso es bien interesante porque, por un lado, uno podría estudiar la altitud, la geología de la cordillera, por otro lado, podría estudiar, ¿no es cierto?, la fitogeografía, las plantas, digamos, o la geografía de las plantas, como decía Humboldt, pero esto es una combinación de ambos, porque evidentemente la altitud, que tiene una relación directa, ¿no es cierto?, respecto, por ejemplo, de la temperatura y de la cantidad de oxígeno, es un elemento fundamental para entender el tipo de planta y cómo las plantas se adaptan a un lugar, o sobreviven a ciertas alturas, ¿no?, ciertas altitudes. Por lo tanto, esto ya les demuestra a ustedes lo importante que era para Alexander von Humboldt y también para Bonpland, ¿no es cierto?, entender la dimensión más entrelazada de la naturaleza y no verla por separado. O sea, entrelazar o vincular la temperatura con... Alguien puso el... Vamos a silenciarlo. Ok. Entonces, ahí podemos mirar de alguna manera cómo estos se vinculan, ¿no es cierto? Cómo se vinculan los elementos. Vamos a mirarlo ahora con unos gráficos, cómo se vinculan, ¿no es cierto?, los elementos de la naturaleza. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el ejemplo que yo le estoy dando. Este es uno de los digamos, de las ilustraciones que acompaña el libro Geografía de las Plantas y de los países tropicales, ¿no? Esto está en alemán, pero originalmente, ¿no es cierto?, también hay una versión en francés. No sé si pueden ver bien la imagen, pero es el Chimborazo.
Es la montaña, digamos. Por un lado, ¿no es cierto?, están las alturas y distintos elementos que están midiéndose, ¿no es cierto? A ver, vamos a checar un poco, no sé si podemos mirarla, espérense un poquito. Ya, voy a tratar de que lo puedan ver con más detalle, pero no sé si lo puedan ver con más detalle. Exactamente. Tal vez si la agrando un poco. No, no resulta. Espérense un poquito. Sí, solamente resulta si la pongo así, tal vez. Mira, en las columnas que están, ¿no es cierto?, a la izquierda y a la derecha, están anotados varios elementos vinculados a información respecto de esta montaña. Que tiene que ver con la altura, ¿no es cierto?, incluso con la cultura de la gente que vive ahí. Y todo lo que está puesto acá al interior de la montaña, que no se alcanza a ver, pero son palabras, son los tipos de plantas. Entonces, esta ilustración es justamente una de las que nos muestra con claridad cómo se podía entender el mundo como una unidad que vinculaba a las especies con la altura, a las especies con la temperatura, ¿no es cierto?, del lugar, pero también con las culturas que vivían ahí, porque aquí hay también investigaciones arqueológicas que están presentes acá, o de pueblos que viven en el lugar o cerca del lugar. Entonces, esto es todo lo contrario de lo que hacemos hoy día en la ciencia, ¿no? Porque la ciencia está ultra especificada, los geólogos no estudian las plantas que están en el lugar. Bueno, esto no es tan así porque ahora cada vez más funciona de otra manera, pero suponiendo que funcionara así de forma más clásica, y los que estudian las culturas tampoco, teóricamente, ¿no es cierto?, están interesados en las condiciones geológicas que permiten, ¿no es cierto?, que un grupo se desarrolle a determinada altitud, por ejemplo, cuando viven en sectores montañosos. ¿Alcanzan a ver bien la imagen o no? Sí, sí se ve bien. Pero distinguen que las letras que hay, no se distingue nada. Que hay unas letras No, que las son que letras están, no. pero se dan cuenta que está escrito ahí. Ups. Las letras no sé, yo tampoco las puedo ver, pero tendría que agrandarla más. Tal vez si lo pongo después lo voy a poner en PDF y ahí tal vez podría verse mejor. Esto está en alemán, pero originalmente el texto está en inglés, perdón, en francés. El francés era el idioma de la ciencia en el siglo XIX. Ya, entonces, yo quiero que ustedes piensen esto. Esta imagen podría ser, pero lo podríamos encontrar, no sé, está en castellano también, habría que buscarlo. Esta imagen perfectamente podría ser un documento para ustedes, un documento dentro de la actividad que tienen que hacer de análisis documental. Y podría, ¿no es cierto?, perfectamente demostrar cómo se puede entender cómo se puede, voy a buscarlo. Un poquito porque acá. Tal vez podríamos, ya, podría tener la imagen acá copiada y no sé si la pongo poner en un PDF se puede entender, se puede ver mejor. Ya, acá está. Espérense un poquito. Está súper grande. Ya. Espera un segundo que estoy tratando de ver cómo la puedo arreglar acá. Ya, creo que no. Estoy tratando de hacerlo, pero no me está resultando. Claramente no me está resultando. Ya. Ahora sí lo hace, a ver si me resulta. Ya, vamos a compartir pantalla, vamos a mirar el Acrobat este. Ya. Ya, aquí tiene un detalle, ¿no?, de la imagen.
Entonces yo digo, perfectamente esto podría ser, pero si lo encuentran en castellano, porque esto está en alemán, pero ¿no es cierto? Podría ser, yo lo voy a buscar en castellano. Aquí están las alturas, ¿no es cierto? Aquí están las culturas, ¿no es cierto? Distintos elementos que se van escritos, pero lo interesante es que esta escritura que está puesta acá está a la misma altura, ¿no es cierto?, de la montaña. Entonces, lo que está descrito aquí, en este lugar, que no lo pueden leer, ¿no es cierto?, es lo que debiera estar presente en este lugar de la montaña. Ustedes no ven el cursor, ¿no? Sí, sí, lo vemos, profe. Ah, lo ven ya. Y esto es un desastre, no sé qué estoy mostrando, porque no se imagina lo difícil que va a ser esto, pero bueno. Entonces, esto efectivamente, lo que está escrito acá también es parte de cómo se entiende un análisis científico en la época que Humboldt lo desarrolló. Hoy día lo haríamos completamente distinto, ¿no es cierto? Hoy día lo haríamos en un texto y que el texto es acompañado por imágenes, y las imágenes con cuadros, ¿no es cierto?, con cuadros explicativos y con números, evidentemente, con descripciones, etc. Pero lo que trató de hacer Alexander von Humboldt con Bonpland, pero Humboldt es el que más conocemos, ¿no es cierto?, es justamente unir todo en una misma imagen. Entonces, no habla mucho de esto de la ciencia, ¿no? De cómo se entendía la ciencia en la época. Si miramos, ¿no es cierto?, acá el análisis del formato, ¿no es cierto?, ustedes, si tuvieran que decir qué podemos saber del documento sobre las cuestiones del curso, podríamos mostrar o demostrar que en la época de Alexander von Humboldt había un interés en aunar las distintas áreas de la ciencia. Ahí ustedes podrían explicarlo, podrían dar ejemplos mostrando la propia imagen. Igual se podría hacer. Bien. Vamos a continuar entonces aquí. Igual a mí me gusta esta imagen, es bien bonita. Tiene un aspecto estético también bien interesante. ¿Sí, Paula? Me surgió una duda respecto a si hacían el viaje completo por el cerro. Como que me imagino que para el tiempo que había, hacer un viaje a 6.000 metros de altura igual es complicado. Ah, sí. Me surgió esa duda como de curiosa. Hay dos cosas. Hay uno primero que, si tú lees el relato de Alexander von Humboldt, él dice que llegó a la cima del cerro. Y que fue el primer europeo, en fin, todo este tipo de cosas que dicen solamente, que suelen decir, ¿no es cierto?, en este caso. Si uno ve los relatos de la gente que acompañó al viajero, se supone que hubo gente que también digamos, se supone que hasta Andrés Bello acompañó a Humboldt en ese viaje, aunque yo creo que es mentira eso, pero hay algunas descripciones que lo dicen. Si uno toma los relatos de la gente que acompañó a Alexander von Humboldt, no sabemos si realmente llegó hasta la cima. Lo más probable es que haya llegado muy cerca de la cima. Entonces la descripción de lo que él dice efectivamente puede haber ocurrido. Ahora, la imagen que estamos viendo acá no tiene que ver solamente con el momento que él viaja a la cima, porque él hace mediciones de diferentes partes del cerro y también dibujos, ¿no es cierto? Después, utilizando las distintas mediciones que hacen unos bosquejos, ¿no es cierto?, logra hacer un borrador, y ese borrador se lo pasa después a un dibujante en Europa una vez que se hace el libro, y ese dibujante es que finalmente termina haciendo esta ilustración. Entonces, una parte de la ilustración no son lugares que efectivamente Alexander von Humboldt o Bonpland estuvieron, pero sí pudieron medir de alguna manera. Y otra parte más pequeña, evidentemente, son los lugares que ellos efectivamente recorrieron. Está cortado en la imagen porque una parte se ve todo verde, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, si ustedes lo pueden ver, hacia la izquierda, y hacia la derecha, ¿no es cierto?, es para demostrar, ¿no es cierto?, el tipo de plantas que habían ahí. Entonces significa que investigaron cada una de las plantas que están ahí, porque además una parte importante de esas plantas después son colecciones, que ellos después mandaron a los museos principalmente al Museo de Historia Natural de París, sí creo que se llama así, ¿no? Sí. Y al Museo de Historia Natural, al Naturkundemuseum de Berlín, y uno los puede encontrar ahí porque todavía están en las colecciones. Yo he trabajado algunas colecciones de otros personajes y uno los puede encontrar hasta hoy día en los museos. Bien. Vamos a continuar. Entonces, otro lugar que también, ¿no es cierto?, es muy conocido
son las investigaciones que realizó en el Perú, y sobre todo las mediciones que hace, ¿no es cierto?, de las aguas del Océano Pacífico, que es, lo muestran a Humboldt como el padre de la oceanografía. Humboldt es una figura bien curiosa porque es como el padre de todo, el padre de la ecología, el padre de la oceanografía, el padre de la geografía, es como el padre de muchas de las disciplinas que hoy día conocemos, ¿no es cierto? Él, evidentemente, el que escribió las corrientes oceánicas frías, ¿no es cierto?, que es una de las más frías, más importantes del mundo, y que posteriormente va a ser bautizada con su nombre, que hoy día le llamamos como corriente de Humboldt. Él hace una reflexión, una hipótesis realmente, ¿no?, respecto de dónde venía el agua y cómo también tiene una influencia muy directa en el tipo de clima que tenían los lugares cercanos, bueno, costeros, sobre todo lo que es el Perú, ¿no es cierto?, y el norte de Chile, que como sabemos, ¿no es cierto?, el hecho de que haya una corriente fría inhibe, ¿no es cierto?, las precipitaciones, y hace que las masas de aire, ¿no es cierto?, pasen más bien secas al territorio, en esa zona por lo menos, porque en otras zonas no es así. Y eso también lo estudió Alexander von Humboldt en lo que hoy día sería el Perú. Humboldt no llegó a Chile, tampoco a Argentina. Lo más al sur que llegó en América fue Lima, y nunca tuvo interés en llegar a ninguna parte que fuera más alejada de lo que a él le interesaba, que eran los trópicos. En general, hasta ahí era su espacio de interés. Bien, en esta etapa también contribuyó al desarrollo de la cartografía moderna. Humboldt también es considerado el padre de la cartografía, se imaginarán ustedes, ¿no es cierto?, al levantar mapas físicos de algunas de las regiones visitadas. Fue el primero en trazar la línea de isotermas, la que actualmente se utilizan para los mapas climáticos, ¿no es cierto?, para indicar los vértices que presentan las mismas temperaturas en la unidad de tiempo considerada y exploró el curso del Orinoco hasta comprobar su conexión con el Amazonas. Espérense un poquito, vamos. Creo que acá está el tema de las líneas isotermas. Sí. Ya, acá tengo un mapa de otro libro de Humboldt que se llama Cosmos, originalmente publicado en alemán, ¿no es cierto? Creo que este está en alemán también, sí. A ver. Claro, dice System der Isotherm-Kurven, o sea, sistema de las curvas isotérmicas. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que ustedes pueden ver por primera vez una imagen completa del mundo respecto de cómo funciona el planeta en su totalidad. Eso también es algo muy interesante de Alexander von Humboldt, en el sentido de que no solamente no mira las disciplinas separadas unas de otras, la física, la química, ustedes vieron que hacía mediciones astronómicas, mediciones cartográficas, perdón, mediciones isobáricas, de todo lo que sería hoy día, ¿no es cierto?, la meteorología. Obviamente es el padre de la meteorología, y permitiéndole tener una visión holística de un lugar. Y también él toma el arte, la cultura, digamos. No tengo tiempo para verlo porque me entusiasma este tema, pero podríamos mirarlo también cuando se vea tal vez alguna clase especial sobre Humboldt, ya que si nos queda tiempo, cuando estudia México y el origen y por qué existen las famosas ruinas, digamos, mesoamericanas de las pirámides, que él hace toda una hipótesis relacionándolo con el lugar. Bien interesante cómo lo hace ya. Entonces, es una visión holística que mezcla lo que hoy día miramos como antropología, arqueología, con fitogeografía, con geología, y biología en muchas áreas, y por supuesto astronomía y meteorología, ¿no es cierto? Eso lo hizo, pero además mira el planeta como un todo, y eso es algo fundamental para entendernos hoy día frente a lo que está ocurriendo con el cambio climático. Si nosotros seguimos mirando el planeta como parcelado, seguimos mirando nuestra parte donde uno vive en el planeta, ¿no es cierto?, no vamos a entender el problema del cambio climático, porque es un problema que se produce, ¿no es cierto?, a nivel global, y uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad para solucionar, entre otros, digamos, y enfrentar el tema del cambio climático, es que no tenemos conciencia de lo que ocurre en un lugar, afecta también a otra parte del planeta. Entonces, por ejemplo, se está discutiendo en Europa en este momento implementar, y se le dio fecha de término, de hecho, al combustible fósil para los automóviles, ¿no es cierto? Pero lo que nos está pensando es que una vez que se pase a la electromovilidad, van a haber otros lugares del mundo que van a aumentar su huella de carbono. Y que puede que esa huella de carbono aumente tanto como los automóviles que se utilizaban antes, aunque yo creo que es mucho menos, pero eventualmente también
puede ser, ¿no es cierto?, importante como los automóviles fósiles. Entonces, uno no saca nada con una parte del mundo, sacar los automóviles combustibles fósiles, que me parece una excelente idea, ¿no es cierto?, para transformarlos en autos eléctricos, cuando otra parte del planeta, por ejemplo Chile y Bolivia, donde sacamos litio, y ahora en Afganistán también sabemos que hay litio, y otros lugares del mundo que no son muchos, se promueve, ¿no es cierto?, y se hacen, ¿no es cierto?, allí las baterías para que los automóviles funcionen. Entonces, la dificultad para mirarnos como una totalidad como planeta es una de las explicaciones, entre otras, digamos, otras, tiene que ver con la economía y con el capitalismo, para explicar, ¿no es cierto?, por qué no podemos encontrar una solución planetaria. De hecho, ahora no hemos visto una pandemia mundial y tampoco hemos tomado decisiones planetarias. Cada país se la arregló como pudo con sus vacunas. Y hay muchos lugares, incluyendo países limítrofes nuestros, que no tienen vacunas. Y es totalmente ridículo porque aquellos países que no tienen vacunas permiten que el virus y le dan, ¿no es cierto?, posibilidad al virus para que mute y para que se siga expandiendo. O sea, no sacamos nada con tener vacuna X, ¿no es cierto?, en Chile, en Europa, no sé qué parte, ¿no es cierto?, cuando las personas que vienen de otro lugar nos traen o llevan, no sé si nos traen, pero llevan, digamos, el virus a otros lugares. Habría que tener una visión planetaria donde todos pudiéramos habernos vacunado. Y no solamente una parte que los que tenían más recursos, ¿no es cierto? Ya. Eso, Alexander von Humboldt, yo sé que suena un poco raro lo que estoy diciendo, pero lo enfrentó de alguna manera en este mapa. Este mapa para mí es fundamental porque es un mapa que tiene vinculación con varios elementos. Primero con el elemento local, porque cada punto que está puesto ahí es una medición de la temperatura. Entonces lo que hace Alexander von Humboldt es unir mediante estas curvas las temperaturas. Y cómo, ¿no es cierto?, estas digamos, van actuando respecto del planeta. Bien. Ya, esta otra imagen que ustedes podrían ocupar como análisis documental. Profe, Yo sé que... Sí, por favor. la parte norte de Norteamérica, donde está Groenlandia y todo eso, ¿lo dibujan así porque aún no sabían cómo era o porque simplemente no les interesa? Entonces, como no les interesa, no le prestan atención a cómo es realmente. Sí, la cartografía tiene dos partes. Una parte del conocimiento, efectivamente no hay conocimiento de todos los lugares. De hecho, tú miras la Antártida hacia el sur, ¿no es cierto? No se ve tan claro como lo veríamos hoy día, o el mismo, digamos, América del Sur, porque la cartografía depende mucho de las mediciones estelares, es decir, de las mediciones de los planetas, por ejemplo, del sistema solar. Los planetas del sistema solar y algunas estrellas son los puntos que permiten, ¿no es cierto?, en términos comparativos, poder determinar la distancia en la Tierra también. Es una cosa un poco extraña, pero nosotros, para poder entender dónde estamos parados dentro de la Tierra y para poder hacer una cartografía precisa, necesitamos observación astronómica. Y esa observación astronómica está relacionada directamente con los cronómetros, con la medición del tiempo, porque el tiempo es, como ustedes sabrán, porque estudian física, es espacio, ¿no? Entonces, el problema que tenía Alexander von Humboldt en el siglo XVIII es que los cronómetros, ¿no es cierto?, no estaban tan desarrollados como se desarrollaron después de que él murió, o cuando él ya estaba muy viejo. En realidad, los buenos cronómetros son de fines del siglo XIX. Y entonces, la cartografía no era tan precisa, por lo tanto, esta imagen no sería la imagen actual de lo que sabemos hoy día. Y en segundo lugar, como tú decías, no había conocimiento de todos los lugares porque evidentemente se conocían los lugares que eran más habitados, y en el caso de los países, de los lugares los extremos como Groenlandia o la Antártida, son menos conocidos. Y lo tercero, ¿no es cierto?, tiene que ver con la escala en la cual tú hagas el mapa. Como ustedes sabrán, y lo saben muy bien, a diferencia de muchas personas que creen que la Tierra es plana, la Tierra no es plana, ¿no es cierto?, como lo sabemos. Pero al ponerla en un planisferio, ¿no es cierto?, hay que tomar una decisión respecto de la escala, cómo la vas a utilizar. Y algunas escalas aumentan el tamaño de Groenlandia, se ve enorme, y otras escalas, ¿no es cierto?, lo pueden disminuir. Y también influye eso cuando uno mira un mapa. Siempre cuando uno mira un mapa tiene que darse cuenta que hay una escala que altera las proporciones de los territorios. Ahora, los mapas han sido hechos desde Europa y desde los Estados Unidos, bueno, sobre todo desde Europa, para tener más detalles respecto al norte y respecto al sur. Por eso que el norte me parece más grande. Yo diría que eso podría ser
como una respuesta a lo que tú preguntas. No sé si contesto. Sí, sí, profe. Bien, entonces, como digo yo, esto de las isotermas es uno de los grandes, comillas, inventos de Alexander von Humboldt, que nos permitirá mirar el mundo en una amplitud más amplia. Si tenemos tiempo, yo les puedo preparar también una clase por un texto que yo acabo de escribir, que probablemente salga publicado el próximo año, respecto del papel que juega Alexander von Humboldt en el entendimiento actual del cambio climático o del antropoceno. Pues si tenemos tiempo se los puedo explicar, porque es una investigación que nosotros estamos haciendo acá. Sí, vamos a tener la primicia, sí, como dice Ivo, porque claro, porque efectivamente el texto está en la parte donde se reúnen todos los papers. Fue una conferencia que se dio en Berlín en 2019 para hacer un libro en inglés sobre esto, y yo voy a tomar esta parte, pues como, bueno, pues, probablemente lo pueda presentar en la próxima clase, si tenemos tiempo. Bueno, otro de los lugares, como para ir terminando, ¿no es cierto?, esta parte, que va a ser bien relevante en la investigación de Alexander von Humboldt fue evidentemente México. México siempre ha sido el país más estudiado de América Latina, o sea, no hay ningún lugar en el mundo que se estudie más realmente, o sea, no en el mundo, sino que de América Latina que México, porque los mexicanos son muchos, digamos, tienen buenas universidades y muchos estudiosos, pero además los norteamericanos estudian México por cuando quieren, digamos, estudiar la historia de América Latina, y también la mayor parte de la historiografía europea, de la historia, digamos, como yo me formé en Alemania, lo pude ver, digamos, como profesores que eran todos especialistas en México. Entonces México es un país bastante estudiado, y es un país que ya en el siglo XVIII sí era importante. No olviden ustedes que México se llamaba Nueva España, o sea, para España, México, no sé si lo estudiaron en el colegio ustedes, pero para España, México era era más importante que la propia España, era más rico, más grande, con mayor población, incluso con mayor desarrollo científico en algún sentido que la propia España. El interés de Humboldt sobre México fue, y construyó incluso desde antes que el viajar a América. Bueno, por supuesto, donde iba, ¿no es cierto?, trazaba los mapas, ¿no es cierto? De hecho, muchos de los primeros mapas de algunos lugares, ¿no es cierto?, como en este caso mostramos ahí en parte de México, ¿no es cierto?, fueron hechos por Alexander von Humboldt. También, ¿no es cierto?, va a la Ciudad de México, pasando por Chilpancingo, ¿no es cierto?, Mezcala y Taxco, en donde se interesa también por el tema de la minería. Bueno, hay que decir que además de todo esto, Alexander von Humboldt originalmente estudió en una escuela de minas en Alemania, en lo que hoy día sería Alemania, en realidad no, ese país es posterior, pero en lo que hoy día sería Alemania estudió en una escuela de minas. Entonces, también él hace investigaciones, y también porque el rey de España y mucha gente, ¿no es cierto?, también en Europa en general, estaban interesados, ¿no es cierto?, en el tema minero, y por supuesto, hacer una investigación de tipo explorativa en América siempre implicaba también estudiar la minería. Otra de las cosas que él estudia son los volcanes, como lo que estudió cerca de Michoacán, ¿no es cierto?, cuyos resultados después publicó en Europa y tuvieron un fuerte impacto. ¿Por qué hay un impacto grande respecto a los volcanes? Porque esta es la época en la cual se discutía si el origen de la creación de la Tierra habían sido los volcanes, ¿no es cierto?, o el mar. Y Humboldt, a partir de esa discusión y esa controversia científica, siempre se interesó por estudiar los volcanes. Y de hecho, yo les puedo presentar mi artículo en la próxima clase. Una de las cosas que más le interesaba respecto de Chile, por ejemplo, era que acá se pudieran medir las alturas de los volcanes. Y el volcán, el Nevado de Chillán, ¿no es cierto?, y otros volcanes, el volcán Osorno, por ejemplo, eran conocidos también por las descripciones que posteriormente hizo Charles Darwin. Y Humboldt no perdía la ocasión, si conocía a alguien, como por ejemplo otro colega del alemán que vivió, ¿no es cierto?, Rudolf Filippi en Chile hasta su muerte, digamos, no perdía la ocasión de escribirle para que le diera información respecto a los volcanes. Pero los volcanes es un tema bien de interés de Alexander von Humboldt. Como digo en esta discusión, si el origen del planeta era un origen volcánico, ¿no es cierto?, que era como la matriz de la Tierra, o era un origen más bien debido al mar. Y nosotros hemos tenido la oportunidad, bueno, yo he tenido la oportunidad de leer las cartas de Humboldt con este personaje chileno en nuestro estudio en Berlín, y
Y ahí, ¿no es cierto?, aparece este interés de Humboldt por estudiar los volcanes. Sí, creo que les voy a mostrar el artículo para que les echen una mirada, tal vez, y me puedan decir cómo se entiende lo que estoy presentando acá. Bien. Permaneció casi 2 años, ¿no es cierto?, en lo que hoy día es México, y como resultado de sus observaciones y reflexiones realizó las tablas geográficas políticas del Reino de Nueva España, donde pone, ¿no es cierto?, la superficie, la población, la agricultura, la fábrica, el comercio, minas, rentas y fuerzas militares. Eso también lo hace algo parecido con Cuba, en el sentido de que no solamente va a estudiar la geografía de un lugar, mezclando, ¿no es cierto?, como vimos, la química con la física, la biología, sino que además está estudiando lo que hoy día diríamos como una suerte de almanaque, ¿no es cierto? Está viendo elementos que les permitan entender al país que está estudiando, ¿no es cierto?, respecto de su población, respecto de su economía, y respecto a su proyección también comercial. Bueno, y también lo hace porque esa información a los europeos les interesa muchísimo para eventualmente, ¿no es cierto?, llegar hasta América no sé, a establecer algún negocio. Bueno, acá tenemos el viaje americano, una imagen, ¿no es cierto? Sale de La Coruña, como habíamos visto, ¿no es cierto? Va a las Islas Canarias. Él estuvo en una de las erupciones volcánicas. Ahora hemos estado mirando estas erupciones terribles, volcánicas. No sé si ustedes las siguen, pues yo las sigo por Twitter. Por Twitter, ¿no es cierto? Estoy todo el día mirando, soy muy obsesivo, estoy todo el día mirando y cómo van avanzando el tema volcánico, ¿no es cierto?, en España. Y él también hizo descripciones de este lugar, porque son en muchas islas, como también, ¿no es cierto?, Rapa Nui son islas que son realmente volcanes. Bueno, en el fondo son lugares construidos sobre un volcán. ¿Sí? Y él también lo estudia. Y acá podemos mirar, ¿no es cierto?, el viaje cuando llega a lo que hoy día sería Venezuela, que antes Nueva Granada, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, su viaje posteriormente, momento, porque estoy mal con esta cuestión, bueno. Su viaje posteriormente a Quito, ¿no es cierto?, donde hace también, sobre todo, investigaciones de tipo magnética, ¿no es cierto?, para encontrar, bueno, el magnetismo es un gran tema de interés, ¿no es cierto?, para la época. Y después, no sé cómo trabajar con esto, bueno, ahí está. Y después, ¿no es cierto?, llega a Lima. Como le dije, Lima es el punto más al sur que recorrió. Después llega a México, ¿no es cierto?, y bueno, termina el viaje a Estados Unidos. Y ahí va a ser reunir con el presidente de Estados Unidos y le va a decir, ¿no es cierto?, que él encontraba que este punto, ¿no es cierto?, donde hoy día es Panamá, era el punto más propicio para construir un canal que uniera, ¿no es cierto?, ambos océanos. Que después fue lo que hizo Estados Unidos al intervenir acá este sector para que se formara un nuevo país que pertenecía a Colombia, ¿no es cierto?, que hoy día se llama Panamá, y donde finalmente se construyó el canal. Entonces, ustedes saben que antes el viaje se hacía por el Estrecho de Magallanes, que es un viaje muy largo, y en la medida en que los Estados Unidos entre, ¿no es cierto?, a lo que es el oeste de California, y bueno, y junto con la guerra, ¿no es cierto?, a México, todo este territorio que está acá, que estoy mostrando, no sé si pueden ver el cursor. ¿Pueden ver el cursor o no? Sí, vos, profe. Ya, todo este territorio que está acá, lo perdió México después, con Estados Unidos. Un territorio enorme. Acá está Texas, ¿no? Y un territorio que sería hoy día California. Y en la medida que Estados Unidos empiece, ¿no es cierto?, a trasladarse hacia el oeste, va a ser necesario un paso que una, ¿no es cierto?, Europa con América a través del Océano Atlántico y el Pacífico. Y Alexander von Humboldt fue el que se le ocurrió esta idea, según dicen, digamos, no sabemos si es el primero, pero en realidad el que lo hizo conocido, idea y los planos se los muestra, que le da a Estados Unidos, y los planos también los muestra al presidente norteamericano. Bien, para ir terminando, tenemos entonces, un momento, algunos aportes a la ciencia, como para ir terminando lo que estamos viendo. Según Ivo, en TikTok, que es una fuente que a veces no es tan confiable, decía que lo tuvieron que vender a $5 el kilómetro cuadrado. Bueno, sí, hay una compensación, eso es cierto. Las redes sociales, hay que tener ojo, pero también las redes sociales es una fuente de conocimiento que hay que considerar también, y con cuidado, como toda fuente de conocimiento, en todo caso. Sí, hay una compensación que después paga Estados Unidos por la guerra, ¿no?, a México.
Bueno, quiero terminar, ¿no es cierto?, mirando algunos aportes de Humboldt a la ciencia, ¿no es cierto? Uno de los grandes aportes, ¿no es cierto?, fue primero una colección de plantas, que Humboldt y von Plauen recolectaron cerca de 6.000 sobrevivieron a sus travesías, y la mayoría, ¿no es cierto?, están en herbarios y muchos están en museos de historia natural. Otro aspecto, ¿no es cierto?, es la subida al volcán Chimborazo, en Ecuador, ¿no es cierto?, que habíamos visto. Hoy hay una discusión en el chat que dicen que ya que está en TikTok, se da como verificado, es como un cheque, como un chequeo, digamos, de veracidad que dado por TikTok. Debo decir, ya que estoy grabando esta clase, que TikTok no es una fuente universitaria que nosotros recomendemos para verificar, ¿no es cierto?, el conocimiento. Ahora, otra cosa es que a través de TikTok, gente que sabe y que conoce el tema puede hacer una charla, o puede hacer no una charla, no, son cosas que duran muy poco, puede hacer, ¿no es cierto?, ya no sé cómo se llama esas cosas, mi hija me contó la otra, se me olvidó, no sé, una presentación, ¿cómo se dice? Ustedes saben, en inglés seguramente será un live, ya, un vivo ya, y entonces ponerlo. Ahora, que aparezca ahí no está verificado. Yo sé que Ivo lo está diciendo con broma y No, está no, divertido en todo no. caso. No. Decía que como usted me dijo que sí a Estados Unidos le tuvo que compensar, yo dije, lo doy como verificado. Ok, ya, sí, Aunque ya, eso decía entonces. la verdad. Yo pensé que como estaba en TikTok estaba verificado. Ya, hay que tener cuidado con eso. Ok, ya, el otro es la subida Chimborazo, ¿no es cierto?, en Ecuador. ¿Por qué? Porque esta es la montaña más alta de la época, ¿no es cierto? Y lo interesante no solamente que si llegó o no, es una discusión realmente, lo interesante es que hizo relaciones muy precisas de altura y el diámetro de los cráteres, ¿no es cierto?, entre otros detalles que aparecen en su texto, ¿no es cierto? Otra cosa bien interesante que yo les puedo mostrar en la próxima clase son los aparatos de medición que utilizó. Un verdadero laboratorio científico, ¿no es cierto?, que llevaba termómetros, cronómetros, sextantes, ¿no es cierto?, que son instrumentos astronómicos, electrómetros, ipsómetros y aparatos galvánicos, entre otros, para hacer distintas mediciones. Es decir, el estudio de la naturaleza utilizando instrumentos, que es uno de los temas que más me apasionan a mí en la historia de la ciencia, que es el uso de instrumentos de precisión. Bueno, yo trabajo sobre precisión astronómica, pero en general el instrumento de precisión, porque eran instrumentos enormes. Les podría mostrar una foto y ustedes que están todavía los instrumentos en los museos digamos, de algunos lugares del mundo, y son enormes. Necesitaban un ejército de personas para trasladarlo y además se quebraban con mucha facilidad. También Humboldt estudió la composición química del aire, la temperatura del agua, como tipo, ¿no es cierto?, la corriente que lleva su nombre hoy día, la intensidad de la fuerza magnética, entre otras observaciones. Una autora que es bien famosa ahora, que es Woolf, ¿no es cierto?, que escribió un libro sobre Humboldt, como el descubridor de la naturaleza, ¿no es cierto?, dice que comprendió que el ser humano puede destruir la naturaleza. Tuvo cuestionamientos sobre los efectos negativos que las plantaciones coloniales tenían en el medio ambiente, la devastación del río Apure en Venezuela, donde hay una presa, digamos, una represa, o el incontrolable cultivo de perlas, que ya entonces estaba acabando con las reservas de ostras. También Humboldt fue un duro crítico de la esclavitud y los maltratos a los indígenas que constató durante su viaje. Digamos, eso le trajo hartos problemas con la corona española. Bien, en la próxima clase voy a tratar un poco este Humboldt visto hoy día desde el cambio climático. Tal vez puede ser interesante para ustedes entender esa dimensión, aprovechando el artículo que estoy en proceso de publicación.